Vengan, pequeños, acérquense un poco más, dijo con voz suave pero llena de emoción. Hoy les contaré una historia especial, una que mi abuelo me contó cuando yo tenía vuestra edad, y que ahora quiero compartir con vosotros. Es la historia de Tomás, un joven pastor que arriesgó todo por sus ovejas. Pero no es solo un cuento sobre animales y peligros. Es una historia sobre valentía, sobre responsabilidad y sobre cómo a veces encontramos amigos en los lugares más. Todo comenzó en un valle misterioso, donde las montañas parecían guardar secretos antiguos y donde un joven pastor estaba a punto de enfrentar la aventura más grande de su vida. Capítulo 1. El Valle Misterioso. En un valle rodeado de montañas misteriosas vivía Tomás, un joven pastor conocido en toda la región. No era un pastor cualquiera. Sus ovejas siempre lucían el pelaje más brillante, y ninguna se perdía jamás bajo su cuidado. Cada mañana, cuando el sol apenas asomaba por las montañas, Tomás abría la puerta del redil y las ovejas salían en fila ordenada, reconociendo su voz entre mil. «Buenos días, mis pequeñas», saludaba Tomás mientras contaba a cada una por su nombre. Luna, estrella, nube, copo. Todas eran especiales para él. Lo que nadie sabía era que algo extraño comenzaba a ocurrir en aquel apacible valle. Capítulo 2. La sombra. Entre los árboles una tarde, mientras las ovejas pastaban tranquilamente, Tomás notó algo inusual. Una sombra se movía entre los árboles del bosque cercano. Las ovejas no parecieron advertirlo, pero Tomás tenía un presentimiento. Sacó su cayado, contó a sus ovejas una vez más y decidió acercarse al redil antes de lo habitual. «Vamos, pequeñas, es hora de volver», dijo con voz firme pero calmada. No quería alarmar a su rebaño. Mientras caminaban de Plaisant-Chaussée regreso, Tomás no dejaba de mirar sobre su hombro. Algo o alguien los observaba, estaba seguro. Capítulo 3. Una oveja. Desaparece a la mañana siguiente. Al contar su rebaño, Tomás descubrió algo terrible. Copo había desaparecido. Era la oveja más pequeña y juguetona. Tomás sintió cómo su corazón latía con fuerza. Nunca antes había perdido a ninguna de sus ovejas. «No se preocupen», dijo al resto del rebaño con determinación en su voz. «Encontraré a Copo y la traeré de vuelta». Aseguró al resto del rebaño en un lugar seguro con comida y aguas suficientes, y tomó su cayado, una cantimplora y un pequeño saco con provisiones. La búsqueda había comenzado. Capítulo 4. El rastro misterioso. Tomás siguió unas extrañas huellas que se dirigían hacia la parte más oscura del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Las huellas no parecían de lobo ni de ningún otro animal que él conociera. Eran más grandes y profundas. «Copo», llamaba mientras avanzaba. Solo el eco le respondía. De pronto, encontró algo que hizo que se detuviera en seco. Un mechón de lana blanca enganchado en un arbusto espinoso. «Estoy en el camino correcto», pensó, y siguió adelante con renovada determinación. Capítulo 5. La cueva prohibida. El rastro lo llevó hasta la entrada de una cueva que todos en el valle evitaban. Se decía que era el hogar de una criatura misteriosa. Algunos la llamaban el ladrón de sombras. Tomás nunca había creído esas historias, pero ahora
frente a la oscura entrada, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No temeré ningún mal», se dijo a sí mismo mientras encendía una pequeña antorcha que había traído consigo. Con paso decidido, Tomás entró en la cueva. El sonido de gotas de agua cayendo y el eco de sus propios pasos lo acompañaban. A lo lejos, creyó escuchar un débil balido. Capítulo 6. El encuentro inesperado. Tras avanzar por túneles estrechos y cámaras amplias, Tomás llegó a un espacio iluminado por una abertura en el techo de la cueva. Allí, en medio de un círculo de luz, estaba Copo, temblando pero ilesa, y junto a ella, para su sorpresa, un niño pequeño, sucio y asustado. «No quería robarla», dijo el niño entre sollozos cuando vio a Tomás. «Solo quería algo suave para no sentir frío por las noches». Tomás comprendió entonces que no se enfrentaba a ningún monstruo terrible, sino a un niño perdido y solo que había estado viviendo en la cueva. Capítulo 7. La historia del niño. Perdido el niño se llamaba Mateo y contó a Tomás que se había perdido hacía meses durante una tormenta. Su familia vivía al otro lado de las montañas y él no había podido encontrar el camino de regreso. Había sobrevivido comiendo bayas y bebiendo agua de los riachuelos subterráneos. «Tomé a tu oveja porque estaba muy solo», confesó Mateo con la mirada baja. «La vi separarse del grupo y la seguí hasta aquí. No quería hacerle daño». Tomás posó su mano sobre el hombro del niño. «Te ayudaré a encontrar a tu familia», le prometió. «Pero primero debemos volver con el resto de mis ovejas». Capítulo 8. El regreso peligroso. La salida de la cueva fue más difícil de lo esperado. Una fuerte tormenta había comenzado y los relámpagos iluminaban el cielo. Tomás llevaba a Copo en brazos mientras guiaba a Mateo por el camino resbaladizo. De pronto, un ruido atronador los alertó. Un derrumbe bloqueaba su camino habitual. «Tendremos que tomar la ruta del acantilado», dijo Tomás, tratando de mantener la calma por el bien del niño. Era un sendero estrecho y peligroso, pero la única alternativa. Con cuidado, paso a paso, los tres avanzaron por el borde del precipicio mientras la lluvia caía con fuerza. Capítulo 9. El rebaño en peligro. Cuando por fin llegaron al prado donde Tomás había dejado al resto del rebaño, descubrieron con horror que el riachuelo cercano se había desbordado y amenazaba con arrastrar a las ovejas. Todas estaban agrupadas en una pequeña elevación del terreno, balando asustadas. «Quédate aquí con Copo», ordenó Tomás a Mateo mientras corría hacia sus ovejas. Con agilidad, saltó sobre las rocas que sobresalían del agua embravecida y llegó hasta el rebaño. Una por una, fue guiando a las ovejas hasta un terreno más alto y seguro, arriesgando su vida en cada travesía. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. Cuando la tormenta amainó y el primer rayo de sol atravesó las nubes, Tomás, Mateo y todas las ovejas estaban a salvo. Habían pasado la noche refugiados en un pequeño cobertizo de pastores. «Eres el pastor más valiente que he conocido», dijo Mateo con admiración. Tomás sonrió. «Un buen pastor siempre cuida de sus ovejas, sin importar el peligro», respondió mientras acariciaba a Copo. «Y también cuida de los amigos que encuentra en el camino». En los días siguientes, Tomás ayudó a Mateo a reencontrarse con su familia
quienes lo habían buscado incansablemente. Como agradecimiento, el padre de Mateo regaló a Tomás un perro pastor para que le ayudara con su rebaño. Y de vez en cuando, Mateo visitaba el valle para escuchar las nuevas aventuras del buen pastor, que ante todo siempre cuidaba de sus ovejas.